Jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenas tardes. Nuevamente una sesión de nuestras clases y vamos a tocar ahora el tema de las secciones simétricas. En la anterior clase hemos explicado este ejercicio que estamos viendo en la pantalla. Estamos en la página 24 de nuestro texto, en el ejemplo número 14. Y esta sección cajón hemos explicado la anterior clase en extenso. Hemos dado también una copia, les he enviado para que ustedes puedan tener como material de seguimiento. Sin embargo, está aquí establecido respecto de un eje y ahora vamos a ver el caso de analizar respecto de ambos ejes, ¿no? Entonces, para determinar centro de gravedad y momento de inercia respecto de un eje X, para esta figura hemos analizado 13 filas. Hemos procesado 13 filas para determinar los resultados que tenemos aquí, tanto la posición centro de gravedad como momento de inercia centroidal. Si nosotros operamos respecto de Y, en este extremo emplazamos el eje Y y analizamos esta misma sección, entonces la cantidad de datos a procesar se va a duplicar. ¿Por qué? Porque los orificios no están en la misma posición y las figuras geométricas que eran pares respecto de X, respecto de Y ya no son pares. ¿Por qué? Porque están a diferente ubicación. Cada uno de los elementos respecto de Y está a una ubicación distinta. Entonces nos lleva más o menos a construir un cuadro mucho mayor que el que hemos hecho para resolver respecto de X. Aquí vemos el cuadro, aquí en la página Excel, que se ha ampliado a 27 figuras respecto de Y, ¿no? 27 figuras, y hay que procesar todos estos datos, que es un trabajo muy voluminoso, principalmente demanda tiempo, ¿no es cierto? Entonces, al procesar todos estos datos, obtenemos los resultados que buscamos. Ya habíamos encontrado la posición centro de gravedad respecto de X, 176.20. Y aquí estamos encontrando el mismo valor, pero después de procesar 27 filas, ¿no?, de procesamiento. Y el centro de gravedad, como es una sección simétrica, es 8 metros o 800 centímetros, es perfectamente simétrica respecto de Y, entonces ya se puede deducir que el centro de gravedad respecto de Y es 4 metros o 400 centímetros. Eso se está confirmando en esta tabla. Ahí tenemos 400. Y luego los momentos de inercia centroidales, ¿no? Estamos encontrando el respecto de X, esto que ya habíamos encontrado, y esto sería la novedad respecto de Y, con todo este procesamiento. Eso es un método que a veces se tiene que hacer necesariamente cuando no hay la condición de simetría de una sección de objeto de análisis. Entonces hay que trabajar como estamos viendo aquí. Pero como la sección que estamos tratando es una sección simétrica, entonces se puede trabajar esta otra modalidad. Vean, aquí estamos procesando 15 filas nada más. Y luego de procesar 15 filas, obtenemos los mismos resultados que estamos buscando. Ahí tiene su tratamiento, que ahora les voy a explicar esta clase. Llegamos a los mismos resultados, pero procesando nada más 15 filas, ¿no? Y el otro era 27 filas, entonces hay una diferencia grande. Entonces vamos a referirnos a una figura que tenemos aquí, en el sentido de que tomamos solamente la media parte de la sección. Están viendo aquí en la pantalla, de que está resaltado con color más oscuro, más profundo, el lado derecho, y el lado izquierdo está con una línea más suave, más tenue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar para esta sección que está con líneas gruesas, que es la mitad de la sección respecto de Y. Respecto de Y es la mitad, ¿no? Es una sección simétrica. Entonces vamos a trabajar solamente para la mitad, y luego de trabajar solamente para la mitad vamos a multiplicarlo por 2 para tener el lado izquierdo más, ¿no? Entonces haríamos respecto de Y
con el concepto de que estamos trabajando momentos de inercia respecto de la base, en ese concepto, y luego lo multiplicamos por 2 y lo convertimos en momento de inercia centroidal, porque va a ser respecto de un eje que pasa por el centro de gravedad. Respecto de X no va a variar, va a ser en la misma posición. Este puntito azul o celeste que tenemos acá, ese es el centro de gravedad de esta media sección, de la mitad, es ese puntito azul. Entonces, el centro de gravedad respecto de Y, en este caso solamente para la mitad de la sección, ya no interesa porque no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es el centro de gravedad del conjunto de la sección y también el momento de inercia centroidal del conjunto de la sección. Es decir, respecto de este punto que es el centro de gravedad del total de la sección, ese puntito rojo. Los momentos de inercia respecto de ejes que pasan por ese punto centro de gravedad. Entonces vamos a llegar a los momentos de inercia centroidales. Eso es lo que buscamos. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora y nos vamos a ir a un cuadro Excel. Volvemos y estamos en otra página donde explicamos el procedimiento. Vean la figura, es la parte oscura que vamos a analizar y en el lado izquierdo he guardado la codificación porque en este espacio ya no cabía registrar la codificación y las acotaciones. Entonces en el lado derecho tenemos las acotaciones y en el lado izquierdo tenemos la codificación de las figuras. El tratamiento de las codificaciones, el dimensionamiento, la anterior clase hemos explicado en detalle eso. Entonces, de repente alguien que no ha hecho el seguimiento hasta ahora todavía puede referirse al video de la anterior clase. Entonces ahí está explicado todo el tratamiento de esta sección. Entonces ahora nada más vamos a referirnos a lo que ya es propiamente secciones simétricas. Entonces tenemos el elemento 1, que está codificado 1, es un rectángulo. Tomamos el tablero, la parte superior, y estamos anotando aquí arriba, ¿no? Solamente es base 430 de altura. 430 de altura. Ahí estamos registrando 430 de altura. El elemento 1 es el tablero, ¿no? La parte superior, un rectángulo. Eso estamos considerando. Luego el elemento 2 también es un rectángulo, pero aquí estamos haciendo la codificación, estamos tomando el lado derecho, ¿no? Es el rectángulo por debajo del tablero hasta la base y hasta el eje de simetría. Todo ese casi cuadrado, un rectángulo, estamos considerando como elemento lleno el elemento 2. ¿Qué tiene? Aquí tiene acotado 200, más 100 que hay aquí son 300. Está registrando ahí los 300. Y la altura es 270, está acotado acá y se repite ahí 270. Ustedes hacen seguimiento a través del cursor que estoy señalando los datos, ¿no? Luego tenemos orificio, que es este elemento, es el 3, ¿no es cierto? Entonces, este elemento estamos tratando, que el diámetro es 4.3, pero aquí estamos registrando en función radio, 2.15, la mitad del diámetro, ¿no? Eso es lo que estamos registrando, este elemento. Luego tenemos el elemento 4, esta cartelita, sería esta de acá, ¿no es cierto? Ese sería. Entonces 20 por 20. Entonces, perdón, he errado la numeración. 4 y aquí 4. 100 por 270. Bueno, aquí la codificación no está bien. En realidad lo que está registrado aquí como figura 4 es este elemento de acá, que es 100 por 270. Aquí está 100 por 270. Es este triángulo de aquí, que está como elemento 4, en realidad no corresponde, sería el elemento 12 que estamos señalando aquí, ¿no? Que esto es del texto y aquí cuando he trabajado con el Excel le he dado una otra codificación que no he hecho la depuración. Pero disculpas por el error, estamos hablando de esta figura. Con el dimensionamiento uno se puede ubicar, ¿no? Entonces el elemento 4 para nosotros sería
este elemento, 100 por 270. Es triángulo, entonces por eso está afectado aquí por 0.5. El elemento 5, 20 por 20, ese es más bien, el elemento 5 ya sería este triángulo de aquí, ¿no? Este de aquí, 20 por 20. Eso es lo que está registrado aquí, el elemento 5, 20 por 20. Luego hay otro triángulo que es 74 por 200. Es este triángulo de aquí, que sería el elemento 7 acá, eso estaría aquí. Pero estaríamos como un elemento 6. Entonces aquí toda la codificación no está bien. He trabajado aquí en el dibujo, pero ya no lo he relacionado con lo que está aquí en el cuadro de Excel. Disculpas por el error. Pero por los dimensionamientos podemos ubicar, ¿no? Estamos hablando que es una dimensión, esto que hemos explicado en la anterior clase, que era 74.07 y la altura 200. No estamos hablando de esta figura. Eso sería el elemento 6. En realidad esta figura aquí como 7, pero es 6. Luego tenemos el elemento 7 aquí, que es 177 por 20. Es este de aquí, este rectángulo de aquí, es 177.59 por 20 de altura. Eso es lo que estamos registrando aquí. El elemento 7 sería esta figura de aquí. El elemento 8 es un rectángulo en la parte central. Es este cuadrado rectángulo que tenemos aquí, 173 por 200. Ese rectángulo, ¿no? Aquí está figurando como 8, pero sería en realidad ese día sí coincidiría, ¿no? Es el 8. 173 por 200. Es en la parte central. Luego tenemos un triángulo que es 40 por 20. Se refiere a 40 por 20, este triángulo de aquí. Es 40 por 20. 40 por 20. Ese elemento estamos registrando como 9 ahí, ¿no? Aquí también está coincidiendo, es 9. El elemento 10, un rectángulo, 83.52 por 20. Es este de aquí, 83.52. Ese es el elemento 10 y está coincidiendo, el elemento 10. Elemento 11, 50 por 20. Ese es el elemento de este triángulo, 50 por 20. Ese es el triángulo, está coincidiendo. El elemento 12 dice 50 por 20. Tiene que ser esta figura, ¿no? 50 por 20. Elemento 11. Sí, está bien. Por la forma que tiene, es esta figura. Con los brazos de palanca vamos a confirmar enseguida. El 13 es un orificio. Es uno de estos orificios, a ver, por la distancia X. 17, 25. El que está 17, 25, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Ya primero está registrando este elemento, el 13, sería esta figura, porque tiene su brazo de palanca más distante. Este es el elemento 13 y el elemento 14 sería este, que aquí está especificado como diámetro 9. Y aquí estamos trabajando en función radio, la mitad de 9, 4.5. Y este medio círculo, circunferencia, es este pedacito de aquí. Es la mitad de ese círculo, porque la otra mitad está en el otro lado, ¿no? Entonces solamente estamos tomando como un semicírculo con diámetro 430 o radio 2.15. Entonces esos son todos los elementos que conforma o tiene esta sección en el lado derecho. Son 15 elementos. Entonces, para esos 15 elementos vamos a trabajar, ¿no? Ya hemos citado sus dimensiones. Ahora, factor de forma, casi todos están trabajando de manera unitaria, excepto los triángulos que estamos indicando con 0.5, es igual que a dividir entre 2, entonces 0.5. Y en este caso, por ejemplo, que es medio círculo, también 0.5, ¿no? Es un indicador. La cantidad, todo es unitario, ¿no? Todo unitario. Los elementos que estamos deduciendo, todo este centro que se ha deducido de una sección llena, llevan signo negativo. Casi se repite lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Es similar. Determinamos áreas, eso no creo que sea problema, porque son figuras rectangulares, triángulos y círculos nada más. Entonces ustedes ya tabulan todos esos valores de sección o de área y para llegar a la sumatoria final, ¿no? En este caso, la sumatoria que tenemos es
30.417.78. Y tiene que ser la mitad de lo que hemos establecido en la anterior clase para la sección llena. Tiene que ser la mitad, necesariamente. Si no resulta la mitad, entonces hay algún error, ¿no? Ya tenemos un indicador ahí. Los brazos de palanca, nuevamente vamos a explicar. Valores Y se miden respecto de X, entonces estamos trabajando respecto de X. Elemento 1 es tablero. Tenemos hasta la parte inferior 270. Tenemos que sumarle la mitad de 30, que da la posición centro de gravedad, entonces 285. Ahí está registrado los 285. Para el segundo círculo, o más bien rectángulo, 270 su altura. Y en un rectángulo su centro de gravedad está en la media de su altura. Entonces la mitad de 270, 135, es lo que tenemos registrado. Esos mismos valores teníamos registrado en la anterior clase, ¿no? Esos ya tienen tabulados. Luego para el orificio que tenemos acá, hemos dicho que está a 20 centímetros de la parte superior, del borde superior. Hasta el borde superior tenemos 3 metros, menos 20, 280. Eso estamos registrando aquí, 280. Luego tenemos el triángulo, que es 100 por 270, estamos hablando de este triángulo. Entonces, como es respecto de X, un tercio de 270 es 90. Entonces, estamos registrando aquí 90. Elemento 5, 20 por 20, sería este elemento, ¿no es cierto? A ver, veremos bien el elemento 5. Sí, tiene que ser ese elemento, 20 por 20. Decíamos, hasta la base tenemos 250, porque tenemos aquí 30 más 20, 50, más 2 o 200, son 250 hasta la base. A 250 tenemos que sumarle un tercio de 20. Entonces va a ser 156 y tanto. No, 250 está aquí, ¿no? 250 más un tercio de 20, 256.67. Esto es 6666 infinito. Entonces estamos redondeando al segundo decimal. Luego tenemos el otro elemento que es 74 por 200. Es este elemento de aquí. 74 su dimensión horizontal y 200 su dimensión vertical. Entonces, hasta la parte superior estamos con 250, hasta esta cota. A 250 le restamos un tercio de 200. Hacemos esa operación y estamos aquí. Va a resultar 183.33. Esa va a ser la posición centro de gravedad de este elemento, ¿no? Luego tenemos la parte rectangular, esta parte, este rectángulo de aquí. Entonces, como es rectángulo, está a la mitad de su altura. Hasta aquí tenemos 250 más 10, que sería la mitad de 20, entonces 260, ¿no? Y hasta los 260 para el elemento 7 que dice aquí, para este elemento, ¿no? ¿Dónde ya estamos? Ya me estoy extraviando. El elemento 7, ya hemos visto esto, ¿no? El elemento 8, que sería esta parte, este rectángulo central, que es grande, 173.52 de base y 200 de altura. Entonces, el centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad de su altura, de 200. Aquí ya tenemos 30 más 20, 50, más 1, 150. Entonces, ese es el valor que está figurando ahí, ¿no? 150 para el elemento 8. Luego, para el elemento 9. El elemento 9 es 40 por 20. Es este elemento de aquí, 40 por 20. Hasta la parte superior tenemos 50. A 50 tenemos que restarle un tercio de 20. Estamos en el elemento 9, ¿no? Elemento 9. Entonces teníamos hasta el borde superior 50. A 50 le restamos un tercio de 20 y vamos a tener 43.33. 3, muchos decimales. Ese es el elemento 9. El elemento 10 es la parte central, rectángulo. Está la parte central de su altura, ¿no? La parte media de su altura. Ya tenemos 30 aquí, más 10, la mitad de 20 son 40. Entonces, para el elemento 10, ahí están los 40 que está registrado.
Para el elemento 11, que sería 50 por 20, estamos hasta la parte superior con 50. A 50 le restamos un tercio de 20. Hacemos esa operación y vamos a tener 43.33, centro de gravedad del elemento 11, ¿no? ¿Estoy bien? Elemento 11, sí. Luego tenemos el elemento 12, que es 50 por 20. Es este elemento de aquí, ¿no? Hasta la base tenemos 250. A 250 tenemos que sumarle un tercio de 20. Entonces va a ser 256.67. Esa es la posición centro de gravedad del elemento que está figurado aquí como elemento 12, ¿no? Aquí en la codificación. Aquí está como 6, pero ahí está errado. Luego tenemos el círculo, el elemento 13 sería este orificio, ¿no? Está en la parte central de esta altura 30, entonces 15. Aquí tenemos 15. El otro orificio está en la misma ubicación, 15 también. Y finalmente este medio círculo, ¿no? En la parte del orificio de la parte superior, que está a 280, ¿no? 280 porque está a la misma altura del otro orificio. Está sobre el mismo eje, 280. Entonces hemos registrado todos los valores Y en la columna Y, para luego después multiplicarles por el área y tener esta columna A por Y. Multiplicamos nuevamente por Y y ya tenemos esta otra columna A por Y al cuadrado. Esas dos columnas, hemos dicho, son nada más columnas con valores operativos. Resultan de la operación de dos columnas, A por Y. Otra vez por Y y tenemos A por Y al cuadrado. Para luego proceder a sus sumatorios, ¿no? Momento de inercia centroidales. Momento de inercia centroidal de cada una de las figuras que estamos analizando. De un rectángulo respecto de X estamos trabajando. Respecto de X es BH cubo sobre 12. B es 400 por 30 elevado al cubo y todo eso dividido entre 12. Hacemos esa operación y va a resultar lo que estamos anotando aquí, 900.000. No, ese valor va a resultar. Luego tenemos el otro rectángulo de base 300 y de altura 270. Entonces va a ser 300 por 270 elevado al cubo y todo eso dividido sobre 12. Y nos va a dar este valor grande, ¿no? Que es 492.075.000 centímetros a la cuarta, ¿no? Ese es el momento de inercia centroidal de este rectángulo que está en la parte inferior. Un supuesto, ¿no? Después vamos a deducir las otras superficies. Luego tenemos el momento de inercia de este orificio, el elemento 3, que es pi por r a la cuarta sobre 4, ¿no? Pi por r a la cuarta sobre 4. Hacen esa operación y va a resultar 16.78. Menos porque estamos deduciendo. Hemos tomado el elemento 1 como sección llena. Estamos deduciendo, por eso lleva signo negativo. Luego el elemento 4, que es este triángulo de aquí. Es un triángulo, entonces BH cubo sobre 36, ¿no? B 100 por 270 elevado al cubo. Todo eso dividido entre 36 y vamos a tener este valor, que es también grande. ¿Cuánto es eso? 54.675.000, ¿no? También negativo porque estamos deduciendo. Hemos tomado como sección entera y de eso le estamos restando. Entonces, por eso es valor negativo. Luego el elemento 20 por 20. El elemento 20, estamos aquí, 20, no, este de aquí. No 20 por 20, es este de aquí, ¿no? 20 por 20. Es triángulo, entonces BH cubo sobre 36. 20 por 20 elevado al cubo, dividido sobre 36, y nos va a dar este de donde soy, ya me he perdido. Estamos con esto, ¿no? El 20 por 20, estamos aquí, nos va a dar 4.444.44. Negativo también porque estamos deduciendo. Luego viene el elemento, este rectángulo de aquí, ¿no? Este rectángulo, entonces BH cubo sobre 12. 177.59 por 20 elevado al cubo y todo eso dividido sobre 12. Hacemos esa operación, entonces vamos a tener
Aquí estamos. Vamos a tener 1.646.000. Estoy mal. Sí, 1.646.000. Ya no veo. No, 16.460.000, ¿no? 16.460.000. No puedo ampliar más porque ya la figura ya no cabe, entonces por eso estamos trabajando en esa dimensión. La pantalla ya no me permite más. Luego de este elemento vamos a ver cuál sigue. Vamos aquí. Viene el elemento 8, que es esta parte central, ¿no? Que de base tenemos 173.52 por 200 elevado al cubo. Y todo eso dividido entre 12. Entonces vamos a tener lo que corresponde al elemento 8 que está ahí en el cuadro. Y vamos a obtener este momento de inercia de gran cantidad, ¿no? Estoy queriendo mirar. Es 115.680.000, ¿no? 115.680.000 centímetros la cuarta. Eso es lo que corresponde al elemento 8. El elemento 9, 40 por 20, es este triángulo de aquí. Como es triángulo es B, 40 por 20 elevado al cubo, todo eso dividido sobre 36. Hacemos esa operación para el elemento 9 y vamos a tener este valor de 8.888.49. Está bien, el elemento 9, ¿no? Luego el elemento 10 es la parte central, este rectángulo, es BH cubo sobre 12. Va a ser 83.52 por 20 elevado al cubo, todo eso dividido sobre 12, y vamos a tener el momento de inercia centroidal para el elemento 10, que va a ser 55.680 nada más. Signo negativo porque estamos deduciendo. Elemento 11, este es el elemento 11, es triángulo. Entonces BH cubo sobre 36. 50 por 20 elevado al cubo y todo eso dividido sobre 36 nos va a dar para el elemento 11 y nos da un momento de inercia centroidal de 11.111.11 para el elemento 11. El elemento 12 es en la parte superior, tiene la misma dimensión, 50 por 20, es un triángulo también, entonces también es BH cubo sobre 36. 50 por 20 elevado al cubo, todo eso dividido sobre 36. Entonces tenemos aquí el elemento 12 y tenemos el mismo valor, por eso, ¿no? Como estamos deduciendo, también signo negativo. Luego el círculo, este círculo de aquí. El círculo es pi por r a la cuarta. Como r es 4.5, la mitad de 9, entonces pi por r a la cuarta. Hacen esa operación y va a resultar 14.313.92. El otro círculo, lo mismo, es un círculo, entonces pi por r a la cuarta sobre 4. Hacen la misma operación, entonces también va a ser el mismo resultado, ¿no? Tenemos para el semicírculo, que es en esta parte de aquí, y está como diríamos, en dirección vertical. Entonces, respecto de x, cuando estamos en una condición, sería pi por r a la cuarta sobre 8. Pi por r a la cuarta sobre 8. Hacemos esa operación y vamos a tener esto, ¿no? 8.39. Para el elemento 15 que está figurando aquí, ¿no? Parece semicirculito, pequeñito, mitad de orificio. Entonces ya hemos tabulado los momentos de inercia centroidales. Si he ido de repente muy rápido, no tenemos datos para hacer el seguimiento, ustedes tienen las fórmulas para cada una de las figuras que estamos tocando aquí, cómo determinar su momento de inercia centroidal. Es más, ya estamos con esto entrando a la séptima clase, entonces ya deberían tener ya memorizado las fórmulas de uso. En realidad lo que estoy haciendo es hacer memoria reiterativa, porque eso ya hemos explicado, tienen las fórmulas, es que ustedes hagan seguimiento, ¿no? Verificando estos valores y luego después de tabular, hacer las sumatorias correspondientes. Hemos trabajado ya respecto de
eje X. Ahora vamos a trabajar respecto de Y, respecto de este eje Y, que está emplazado en el extremo izquierdo de la figura que está con líneas oscuras, ¿no? Solamente para la mitad estamos trabajando, entonces vamos a trabajar ahora respecto de este eje Y que está emplazado al extremo izquierdo de la sección mitad. Entonces vamos a explicar los brazos de palanca X para luego proceder a determinar los momentos de inercia. Para el elemento 1, como es 400 su base y es un rectángulo, tiene que estar a la mitad de su base, 200. Entonces ahí está registrado los 200. El otro elemento también es un rectángulo y tiene base de 200 más 100, 300. Es un rectángulo, entonces su centro de gravedad está a la mitad de su base, que sería 150, ya que está registrado los 150. Respecto de este eje que está en la parte central, de ese eje estamos trabajando. No es del extremo izquierdo, no, es de este eje que está ubicado en la parte central de la sección entera y en el extremo izquierdo de la sección que está con líneas oscuras, ¿no? Estamos trabajando solo para la mitad de la sección. Ahora comenzamos con los elementos. El círculo, ¿no? Como estamos a una distancia que aquí no especifica, pero si vamos al texto, tenemos la especificación en esta parte inferior, ¿no? Aquí dice 2,75 en la parte superior y en el patín inferior 1,75. Aquí estaba especificado eso, ¿no? 2,75. Entonces vamos a retornar nuevamente a lo que estábamos en Excel. Entonces X, ahí están los 2,75, ¿no? No está aquí acotado, no hay dato, pero como en el texto, y el texto es parte de este ejercicio, aquí lo hemos hecho para explicar nada más con mayor detalle. Entonces este dato ya existe, 275. Toda vez que nos tropecemos con ese caso de falta de datos, para eso es necesario que la sección esté dibujada a escala. Entonces, si no hay dato, uno hace el procedimiento de escaleo, ¿no? Escalear, medir, dimensionar o referenciarlo de alguna manera. Pero si no hay acotación, entonces que hay que reducirlo por escala. Eso está a 275. Luego viene el triángulo que tenemos aquí. Estamos a este extremo con 300. A 300 le restaríamos un tercio de 100. Hasta este extremo estamos con 200 más 100, 300 estamos. A 300 le restamos un tercio de 100. Hacemos esa operación y vamos a tener 266.67. O el otro procedimiento es, a 200 le sumamos 2 tercios de 100 y llegamos al mismo valor que tenemos aquí, 266.67. El elemento 5 es esta cartelita de aquí. Entonces tenemos que sumar. Tenemos aquí 15, esta media parte es 15, más 50, más 177.59, estamos al extremo izquierdo, ¿no? Y a eso le sumamos un tercio de 20. Hacemos toda esa operación para el elemento, a ver, 20 por 20, este elemento de aquí, que es el 5 ahí en la tabulación, y vamos a llegar a un valor de 249.26, la posición centro de gravedad de Y a este elemento, a ese cartelito. Luego de ese elemento viene el elemento 177. Ya me he desubicado, 177, esta parte rectangular era, ¿no? Ese creo que es parte rectangular, sí. 74, bien, es ese triángulo de aquí, ese de aquí, ese triángulo. Entonces tenemos aquí 15, tenemos del eje a ese parámetro tenemos 15. Le sumamos a esos 15 173.52. Estamos en el extremo izquierdo del triángulo. Luego le sumamos
un tercio de su base, que es 7407. ¿No? Esta base de aquí es 7407, esta base de aquí. Entonces, un tercio de esa dimensión le sumamos a todo lo que hemos sumado y tenemos respecto de y. Entonces eso va a ser lo que tenemos aquí, 213.21. Entonces con una calculadora pueden hacer el seguimiento y van a encontrar eso. Luego tenemos 177 y es este rectángulo de la parte superior. Es un rectángulo, entonces está a la mitad de 177.59. A eso hay que sumarle más 50 y más 15. ¿No? O de y hacemos la siguiente suma: 15 más 50 más la mitad de 177.59. Ese es el valor de x para esta figura, que es el elemento 7 en este caso, ¿no? Elemento 7, y nos daría 153.80 como la ubicación a su centro de gravedad. Luego el elemento 9, 40, este es esto de aquí. X vamos 15 más 50 más 83.52, estamos hasta el extremo izquierdo del triángulo, más un tercio de 40. Hacemos esa operación y nos va a dar para el elemento 9, 161.85. La ubicación al centro de gravedad respecto de y. Respecto de y al centro de gravedad de este elemento es 161.85. Luego el elemento 10 es este rectángulo de aquí. Está a la mitad de su base. Entonces tenemos 15 más 50 y más la mitad de 83.52. Hacemos esas operaciones para el elemento 10 y tenemos 106.76. Valor de x para el elemento 10. El elemento 11 es este triángulo de aquí. Hasta el extremo derecho, digamos, tenemos 15 más 50, que sería 65. A 65 le tenemos que restar un tercio de 50. Hacemos esa operación y vamos a tener para el elemento 11 48.33. Luego para el elemento que está en la parte superior, también igual, ¿no? Tenemos 15 más 50, 65. A 65 le restamos un tercio de 50 y vamos a tener el mismo valor que tenemos para el anterior, ¿no? Entonces aquí estamos, 48.33. Luego viene el círculo, el elemento 13, es este círculo de aquí. Igual aquí no está acotado al círculo, ¿no? Pero como les decía, el texto es nuestro documento también válido y dice que 175, ¿no? 175. Y el que está más próximo, este otro orificio está a 25. Este orificio está a 1,75. Perdón. Se me ha atorado. Aquí está en metros, nosotros estamos trabajando en centímetros, sería 175 y 25, ¿no? Esa información que cuenta también. Entonces, por eso para el elemento 13, 175, como está en el texto, ¿no? Aquí no está acotado más información, pero ahí está registrado. Y para el otro orificio, 25, como está registrado en el texto, 25. Y finalmente, para este semicírculo de la parte superior, ¿a qué distancia es el centro de gravedad de un cuarto de circunferencia? Más bien, de un semicírculo. Está a 4 tercios de r sobre pi, ¿no? Hacen esa operación con r 2.15. Entonces hacen esa operación y va a ser 0.91, ¿no? Repetimos, es 4 tercios de r sobre pi, la ubicación centro de gravedad de un semicírculo. Hemos tabulado los valores x, ¿no? Todos respecto de y al centro de gravedad de cada una de las figuras discretizadas acá. Ya hemos tabulado. Ahora, esta columna es nada más la operación de la columna área por su brazo de palanca x, es decir, el área por su brazo de palanca x. Esta columna, netamente operativa. La siguiente columna lo mismo, volvemos a multiplicar por x y es a por x al cuadrado.
y obtenemos estos resultados, tabulamos y vamos a tener las sumatorias. Momentos de inercia centroidal. Ahora es respecto de Y, ¿no? Para cada figura va a ser respecto de un eje Y que pasa por su centro de gravedad, ¿no? Son ejes verticales en este caso. Para el caso que estamos tratando sería ejes verticales. Y eso vamos a registrar en esta columna. Para el elemento 1 es un rectángulo. La fórmula es BH cubo sobre 36. Perdón, BH cubo sobre 12 para el rectángulo. Pero eso era para un elemento que tenía como eje de análisis paralelo a su base en este sentido, como X, ¿no es cierto? Ahora estamos analizando respecto de Y. Entonces todo lo que es paralelo a Y se va a convertir como si fuera la base. Esto que está paralelo a Y va a ser equivalente a lo que es la base. Y todo lo que es transversal, lo que es dirección X, ya se convierte como si fuera la altura, su equivalente, ¿no? Entonces eso hay que interpretar las formulitas. Por eso decíamos, para un elemento en dirección horizontal ya no es BH cubo sobre 36, sino HB cubo sobre 36 o BH cubo sobre 12 para el rectángulo. Entonces, en este caso, para el elemento 1 va a ser 30 por 400 elevado al cubo y todo eso dividido sobre 12, porque es un rectángulo. Hacemos esa operación y sale esta cifra grande. Ya no voy a leer, no tengo adecuada vista, pero ustedes ya lo pueden chequear. Esta hoja yo les voy a pasar, ¿no? Les voy a pasar igual que las otras veces, les voy a mandar antes de la clase para que ustedes lo puedan chequear, lo pueden imprimir y ya lo pueden hacer seguimiento con mayor detalle. Luego el siguiente elemento es un rectángulo. Es 200, 300, ¿no? Esa dimensión. Entonces va a ser 270 por 300 elevado al cubo dividido sobre 12. Eso nos va a dar esta cantidad de momento de inercia centroidal. Va a ser esta dimensión 270 por la dimensión que es transversal al eje de referencia, eso elevado al cubo, o sea que 300 elevado al cubo, y todo ese producto dividido entre 12, porque es un rectángulo. Entonces nos da este valor, ¿no? Ahora empezamos para las otras figuras, para este círculo. Respecto de ambos ejes es la misma fórmula, es su pi por r a la cuarta sobre 4 para un círculo, ¿no? Entonces hacen esa operación y va a salir 16.78. Ven, respecto del otro eje tenía el mismo valor, porque la fórmula es la misma, ¿no? Pi por r a la cuarta. Entonces ahí estamos registrando momento de inercia para este elemento. Luego dice que viene este elemento de aquí, ¿no? Respecto de Y estamos trabajando. Es un triángulo. Entonces respecto de Y va a ser 270 por 100 elevado al cubo dividido sobre 36, porque ya es triángulo, ¿no? Vuelvo a repetir, 270 ya sería como la base, como altura sería 100, entonces 100 elevado al cubo y todo ese producto dividido entre 36 porque es triángulo. Hacemos esa operación y va a salir esta cantidad. Esto es 7.500.000, ¿no? Ese es el momento de inercia centroidal de esta figura respecto de Y, respecto de un eje Y que pasa por su centro de gravedad. Luego tenemos la cartelita superior, este elemento es un triángulo, además es 20 por 20, entonces esta base 20 por esta dimensión 20 elevado al cubo dividido sobre 36, ¿no? En realidad sería 20 elevado a la cuarta dividido sobre 36. Hacen esa operación y va a resultar lo que corresponde al elemento que es 4.444.44, ¿no? Dice el elemento 5, ahí, que en realidad se ha cambiado, ¿no? La numeración. Estamos hablando de este elemento. Luego viene este triángulo de aquí, para este triángulo. La base, como vean, paralelo a este eje Y es 200. 200 por
7407, que está registrado aquí, 7407, y eso sería lo que equivalente a altura, ¿no es cierto? Eso es 7407 elevado al cubo, y todo eso dividido entre 36. Hacemos esa operación para el elemento 6 y vamos a tener este valor, ¿no? 2.257.693.16 centímetros a la cuarta. Es el momento de inercia del elemento 6, que sería este elemento, ¿no? Luego viene esta parte del rectángulo. Su base sería 20. 20 por 177.59 elevado al cubo, y todo eso dividido sobre 12, porque es un rectángulo. Hacemos esa operación para el elemento 7. A ver, ¿dónde estamos? Elemento 7. Y tenemos esta magnitud o cantidad, ¿no?, de momento de inercia centroidal. 9.334.783. Aquí voy a ir señalándome con la celda para irme orientando. El elemento 8, 170%. Este rectángulo grande, en la parte central. Entonces su base es 200. Entonces tenemos 200 por 173.52 elevado al cubo, y todo eso dividido sobre 12. Hacemos esa operación para este elemento, entonces va a resultarnos esta cifra que tenemos aquí grande, ¿no? A ver, 87.075.778.64 centímetros a la cuarta. Es el momento de inercia de esta figura, rectángulo central grande. Se está deduciendo porque todos estamos restando, por esto hay los signos negativos. Luego vamos al elemento 9, que sería este, ¿no? El elemento 9, respecto de y estamos trabajando. Entonces es 20 por 40 elevado al cubo, y todo eso dividido sobre 36. Hacemos ese trabajo y vamos a tener 35.555.56 centímetros a la cuarta. Momento de inercia centroidal de este triángulo que está en esta posición. Luego pasamos a este elemento, que es un rectángulo. Entonces vamos a tener 20 por 83.52 elevado al cubo y dividido sobre 12, porque es un rectángulo. Hacemos esa operación y vamos a tener esta magnitud o cantidad. 971.002, ¿está bien? 971.002, ¿no? Punto 18 centímetros a la cuarta. Momento de inercia centroidal del elemento 10. Luego el elemento 11 sería este triángulo de aquí, ¿no? La base sería 20, entonces va a ser 20 por 50 elevado al cubo dividido sobre 36, porque es triángulo. Hacemos esa operación y va a resultar 69.444.44 para este elemento. Luego vemos este triángulo de la parte superior. También es un triángulo respecto de y estamos trabajando, entonces esta es como la base, 20 por 50 elevado al cubo dividido sobre 36. Hacemos esa operación y va a resultar este valor, que es el mismo porque tenían las mismas dimensiones y estamos trabajando respecto de y. Entonces por eso tienen los mismos valores. Luego el orificio, ¿no? Este orificio, como les decía, respecto de ambos ejes tiene el mismo tratamiento, es pi por r a la cuarta sobre 4. Hacemos esa operación, pi por r a la cuarta sobre 4, y vamos a tener esta magnitud, 322.06. Y respecto del otro eje era lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene la misma fórmula, ¿no? Luego pasamos al elemento 13, que es este elemento, este orificio, y eso ya, aquí me estoy... Está bien. Esto para el cual he dicho, creo que he indicado para este, no es para este de aquí, es para este elemento, es esto de aquí, y este otro es para este otro orificio. Los dos orificios de abajo son, esto en realidad pi por r a la cuarta sobre 4 con r 4.5, ¿no? Eso es lo que resulta esto de aquí, es este orificio. Ya hace rato tal vez he hablado de este orificio, no es de este, sino es de este orificio, de la parte inferior. Y el otro es de este otro orificio, que es el que está figurando aquí,
Como tienen la misma dimensión, entonces el mismo valor. Luego finalmente hemos dicho de esta figurita, ¿no? Y para eso el momento de inercia centroidal respecto del eje Y para ese caso sería 0.11 por r a la cuarta. Para esta figurita sería 0.11 por r a la cuarta. Hacemos esa operación con r 2.15, ¿no? Entonces va a salir 2.35. Ya tenemos los momentos de inercia centroidales tabulados aquí respecto de Y, respecto de un eje Y que pasa por el centro de gravedad para cada una de las figuras que hemos analizado. Entonces eso hemos tabulado aquí. Luego de tabular eso hay que hacer la sumatoria correspondiente, ¿no? Aquí está hecho ya la sumatoria, tenemos esos valores. Ahora con esos valores tenemos que encontrar la posición centro de gravedad. Entonces tenemos aquí Y centro de gravedad. Lo mismo para la parte de las fórmulas, ya no lo estoy anotando aquí porque estoy en una hoja Excel, aunque puedo traer el editor de ecuaciones, pero ya tienen aquí ustedes escrito cómo se obtiene la posición centro de gravedad, ¿no? Aquí es respecto de X, respecto de Y va a ser X sub CG, ¿no? Respecto de X, aquí para Y sub CG es sumatoria A por Y por sumatoria área. Se reemplazan los valores y se obtiene la posición centro de gravedad. Respecto de X, ¿cómo haríamos? X sub CG sería sumatoria A por X sobre sumatoria área. Entonces se obtiene de esa manera las posiciones de centro de gravedad. Y también están aquí anotadas las ecuaciones. Aquí Ix no hay, pero si ustedes se refieren a ejercicios anteriores, aquí tenemos Ix y tienen su fórmula, ¿no? Tienen su fórmula, sus reemplazos y determinación del valor. Ix tiene su fórmula y sus valores. Como eso ya es tema conocido, diríamos, a esta altura, entonces por eso ya no le hacemos referencia, porque ustedes tienen dato de la misma. Entonces, en la planilla que estamos trabajando, no está registrado las ecuaciones, pero en el texto ustedes tienen registrado las ecuaciones. Se van a referir a esos referentes, ¿no? Entonces, Y sub CG estamos determinando respecto de eje X a un punto centro de gravedad y estamos obteniendo el mismo valor que hemos obtenido para la sección llena, ¿no? Para la sección total. 176.20 centímetros. Quiere decir, respecto de X está a 176.20 el centro de gravedad de esta mitad de la sección. Respecto de Y, respecto de este Y, está a 162.24. Entonces estamos obteniendo esta posición. Esto estamos obteniendo. Estamos obteniendo respecto de X, 176.20 creo que era, y respecto de Y, que es este eje Y, estamos obteniendo este punto como la posición centro de gravedad de esta mitad de figura. Eso es lo que estamos obteniendo en los valores que estoy indicando, ¿no? Aquí. Ahora aquí está marcado con negrilla y otro está sin negrilla. ¿Por qué razón? Porque es el dato que nos sirve, es valor útil. Este dato es nada más procedimental. Para el caso que estamos trabajando, esto nada más es referente. Que vamos a utilizarlo, sí, pero no es un resultado que estamos buscando. No necesitamos saber el centro de gravedad de la mitad nada más. Necesitamos saber el centro de gravedad de la sección total, ¿no? Entonces es un valor que nos sirve para determinar esa posición de centro de gravedad. Y luego momento de inercia centroidal. Luego tenemos momento de inercia respecto de este eje X, ¿no? Respecto de la base, es esto. Entonces, este valor de aquí, Ix, es la sumatoria de A por Y al cuadrado, esta sumatoria, por Ixg, estas sumatorias. Esas dos sumatorias la van a sumar y van a tener este valor. Está aquí programado, ¿no? Hoja Excel. Entonces, por eso están distanciados las unidades, porque, bueno, está programado por celdas. Entonces, estamos determinando un X. Y con ese Ix vamos a obtener el Ixg. Este Ixg, que es el momento de inercia centroidal, pero solamente de aquí, de la mitad nada más.
¿no? Es un paso procedimental porque nosotros no estamos buscando el momento de inercia centroidal de esta mitad, estamos buscando del total. Entonces, como hemos trabajado solamente la mitad de la sección, en una primera instancia vamos a determinar ese valor, el momento de inercia centroidal, respecto de X, no para esta mitad de figura nada más. Y en esta otra parte estamos encontrando el IY solamente de la mitad. Ese IY va a ser la sumatoria de A por X al cuadrado más la sumatoria IYG. Estos dos valores. Esos dos valores sumamos y tenemos el IY solamente para la mitad. Son valores de procesamiento, nada más, ¿no? Ahora, aquí esta es la novedad, ¿no es cierto? Estas dos filitas que tenemos, esa es la novedad de la clase de hoy. Observen, tenemos aquí ahora el propósito de encontrar del total de la figura, ya no solamente de esta mitad, sino en base a esta mitad que hemos procesado datos, ahora queremos encontrar del total de la figura, del total. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Queremos saber el momento de inercia centroidal respecto de este eje X. Estoy hablando mal. Momento de inercia centroidal respecto de un eje X paralelo a este eje X. Eso es lo correcto, ¿no? Paralelo a X. Estamos hablando, vamos a ver, respecto de este eje X, ¿no? Este es paralelo a X, pero es un eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. Y también este eje Y pasa por el centro de gravedad. Entonces, el momento de inercia respecto de este eje y también otro momento de inercia respecto de este eje Y, que pasa por el centro de gravedad del total de la sección, del total de la figura, ¿no? Eso estamos trabajando, eso es lo que estamos buscando. Entonces volvemos nuevamente aquí. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Para el momento de inercia centroidal respecto de un eje X que pasa por el centro de gravedad, ¿cómo determinamos? Primero, hemos determinado IXG para la mitad, haciendo las formulitas que utilizamos, hemos determinado el momento de inercia centroidal para la mitad de la figura nada más, de la mitad, por eso dice mitad. A ese valor lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a obtener el momento de inercia centroidal del total de la figura. Vean, y esta es la misma cantidad que se ha obtenido para el total de la figura. Ahí pueden ver, ¿no? Hasta aquí tenemos, son 762.182.993.98 centímetros a la cuarta. Es el IXG, ¿no es cierto? El momento de inercia centroidal de toda la figura. Ahora, operando para la mitad nada más, estamos obteniendo el mismo valor, pero hemos procesado 15 filas nada más, ¿no? Y haciendo este procedimiento estamos determinando el mismo atributo geométrico que es el momento de inercia centroidal. 762.182.082.75 centímetros a la cuarta. El mismo resultado. Ahora, para determinar momento de inercia respecto de este eje Y, como es equivalente a este eje X que pasa por la base, este Y es como si pasara lo mismo por la base, si asumimos que esta es la base y esta es la figura objeto de análisis, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho IX, este IX que es respecto de este eje. Entonces, el IY es respecto de este eje Y que pasa por la base. Entonces, ese es el IY mitad. Y eso hemos determinado que está IY mitad. Ese IY mitad es nada más la sumatoria de estos dos columnas, este valor y este valor. Eso nada más, IY. Ahora, ese IY mitad, para la mitad de sección, lo multiplicamos por 2 para el momento de inercia centroidal. Hacemos esa operación y obtenemos este atributo geométrico. Al multiplicar por 2 hemos tomado ya el lado derecho. Entonces, es este momento de inercia mitad que decimos, mitad, ¿no? Para la mitad, es respecto de este eje Y que pasa por la base de esta figura, diríamos, ¿no? El extremo izquierdo es equivalente a decir de la base. Pero cuando lo multiplicamos por 2, entonces tomamos el lado izquierdo.
entonces ya es respecto de un eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. Entonces ya se convierte en momento de inercia centroidal, porque ese es el criterio, ese es el concepto, ¿no es cierto? Momento de inercia centroidal es respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura. Y este eje Y es un eje ahora que pasa ya por el centro de gravedad del total de la sección. Para la mitad pasaba por el extremo izquierdo y era equivalente a decir un eje emplazado en la base de la figura. Era equivalente a eso. Pero ahora al multiplicar por 2 ya se posiciona en la parte central de la sección. Entonces pasa por el centro de gravedad. Entonces, si es el momento de inercia respecto de ese eje y ese eje pasa por el centro de gravedad, entonces es momento de inercia centroidal. Todo un enredo, diríamos, ¿no es cierto? Pero una vez que ustedes ya lo entiendan el concepto, ya es más fácil de entender. ¿Cuál es la clave? Los ejes de referencia y el concepto. ¿Qué es un momento de inercia centroidal? ¿No es cierto? Hemos visto momentos de inercia respecto de la base, momentos de inercia respecto de un eje cualquiera. Hay varias definiciones. Lo que nosotros estamos buscando es un momento de inercia respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura. Ese es el objetivo, esa es la meta. Entonces, eso estamos consiguiendo aquí. Aquí están nuestros resultados. Ya está resuelto. Está también el referente, el centro de gravedad respecto de X. Respecto de Y, por ejemplo, esto es para la mitad de la figura nada más. Esta cantidad no nos sirve, es un referente para determinar IX, pero para el objetivo final no nos sirve, es un referente nada más. Y el objetivo final, ¿cómo va a ser? Si la mitad es 400 y el otro extremo es la otra mitad, es de entender que está en la parte media, su centro de gravedad. Si medimos del extremo izquierdo sería 400, ¿no? Y si medimos del extremo derecho también 400. Entonces yo creo que ya no necesita procesarse. Sin embargo, aquí en este trabajo que hemos hecho, pueden ver ahí que tabulando todos estos 27 filas de procesamiento, encontramos, ¿no?, la posición del centro de gravedad, 176.20 y 400. Esto se ha hecho emplazando el eje de referencia en el extremo izquierdo. Entonces, ese es el trabajo. Ahora comparen esta cantidad de trabajo versus esta otra mitad, ¿no? Esta es la mitad que hemos trabajado. Con 15 filas de procesamiento estamos encontrando para el total. Entonces estamos reduciendo casi a la mitad la cantidad de trabajo que hay que realizar. Entonces de eso, el beneficio o la ventaja de saber el método de las secciones simétricas. No todas las secciones van a tener una simetría, pero una gran mayoría sí tienen simetría. Si la sección no tiene simetría de ninguno de sus lados, entonces ya hay que trabajar como esto, ¿no?, unitariamente respecto de ambos ejes. Entonces es un caso muy extenso, digamos, para elaborarlo. En cambio, cuando tenemos sección simétrica, entonces es un poco más, se puede decir, que tiene una alternativa, digamos, de solución más rápida, porque trabajamos solo para la mitad y haciendo el procedimiento que hemos explicado, encontramos para el total. Entonces, ese es el beneficio de las secciones simétricas y espero que les sea de utilidad esto que hemos explicado. Ahora lo que queda es que ustedes se planteen esta figura, copien ustedes esta figura, dibujan para la mitad de la sección y luego de haberse dibujado la sección, hecho sus acotaciones, los datos que se requieren, empiezan a procesar con la tabla de procesamiento que hemos mostrado en la página Excel y llegan a estos resultados aplicando las fórmulas que ya aquí están mostradas y tienen que llegar a los resultados que estamos llegando aquí, en esta otra, aquí, ¿no?, a estos resultados. Si llegan a estos mismos resultados, entonces ya le han entendido y están yendo por buen camino. Si no llegan a estos resultados, entonces tienen que buscar en qué parte del cuadro de procesamiento se han equivocado. Y a veces ese es un trabajo bien tedioso, a veces uno no se ubica dónde está el error, pero justamente en eso radica, ¿no?, el dominar esta asignatura, esta parte, este tema en la asignatura. Bien, jóvenes,
esta hojita yo les voy a enviar, van a tener disponible para que lo puedan imprimir y hacer el seguimiento a este ejemplo que hemos desarrollado en la clase. La siguiente clase vamos a indicar otros ejemplos más y ya vamos a asignar prácticas. Entonces, hasta la próxima clase, pero recomendando de que hagan el seguimiento. Yo veo la página YouTube donde están los videos, estos videos grabados ahí, están disponibles para cualquier momento y no están haciendo un seguimiento estrecho. Tengo 46 inscritos en la asignatura, pero cuando veo el seguimiento a las clases apenas llegan a 15 y menos. Y con los pasar de los días van sumando. Hasta ahora creo que hay una cosa de 20 y más, pero son muy pocos para la cantidad que están inscritos en la asignatura. No lo dejen para último momento, es una recomendación principal. Hagan el seguimiento de acuerdo al tiempo, que ya luego vamos a programar ya las prácticas y los exámenes. Listo, no me extiendo más. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la siguiente sesión.